¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión abordaremos 3 temas que son importantes, uno de ellos fundamental para el desarrollo medioambiental de Jalisco a futuro. Y se trata de la contaminación del río Santiago, una catástrofe ambiental en Jalisco. También hablaremos de Vikingos, Frente Estudiantil Revolucionario y la Liga Comunista 23 de septiembre, un libro recientemente presentado en el CUCH. Y finalmente hablaremos de la Cátedra de Humanidades Primo Levi también, que se inserta en el seno del CUCH. Y para abordar el primer tema en esta emisión nos acompaña la doctora Alicia Torres Rodríguez, responsable del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, integrante también de la Red para el Estudio, Investigación, Acción del Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. La doctora Lourdes Sofía Mendoza, integrante del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad y de la Red para el Estudio, Investigación, Acción del Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental, jefa del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental, AC, investigadora del Departamento de Derecho Social del CUCH. Doctora, bienvenida, un gusto que esté con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues básicamente yo les preguntaría de este tema, de esta contaminación, catástrofe ambiental que se registra en Jalisco desde hace tiempo. Quizá les comentaba antes de comenzar a grabar, el tema del niño Miguel Ángel López Rocha a partir del año 2008 quizá fue lo que comenzó a visibilizar aún más. Ya existía el problema, pero esto comenzó a visibilizar el grave daño ambiental que se estaba gestando en el río Santiago, que se le ha conocido como el Chernobyl a cámara lenta. La ONU lo considera como el río más contaminado de todo el mundo. Bueno, es un catástrofe ambiental, también lo ha dicho el propio titular de Semarnat. ¿Cómo es su experiencia? ¿Cuál es la situación del río Santiago y qué se hizo o qué no se hizo para llegar a la situación actual del río Santiago, doctora? Yo considero que lo que no se hizo es responsabilizarse de ese cuerpo de agua desde el sector industrial y el gobierno. Fue un río que era un río que nos servía, y digo nos servía porque soy originaria y vivo cerca del río, en Ocotlán. Es un río que se deslocalizó de los habitantes a lo largo de esta cuenca, en donde nosotros vimos de manera paulatina cómo nuestro cuerpo de agua se iba contaminando y cómo se iba alejando de nuestros usos. Ya que en el 56 el agua se viene para Guadalajara, es abastecimiento únicamente para Guadalajara, a través del río Santiago y bombeando agua de Chapala. Entonces, ¿qué no se hizo y qué se hizo? Yo creo que lo que no se hizo fue cuidarlo y cuidar esto, como bien lo decías al principio, como un elemento importante para el desarrollo de Jalisco y para habitar un espacio digno y que tenemos derecho a un espacio limpio. ¿Y qué se hizo? Bueno, en el 89 se genera una serie de plantas de tratamiento que han sido el gran fracaso, porque tenemos 30 años y el río está totalmente contaminado. Y pensar ahora que se puede resolver con la misma receta anterior, creo que es apostarle a algo que se va a perder, es echarle dinero bueno al malo. Muy bien. Gracias, doctora. Doctora, su opinión al respecto. Bueno, históricamente el río Santiago siempre fue referente de desarrollo, de progreso, de bienestar, de una posibilidad, de una potencialidad para vivir bien y durante muchos años, ¿no? O sea, tener agua no nada más es poderla beber, sino tener una calidad de vida suficiente para mantener ese equilibrio ecológico entre la sociedad y el medio ambiente. El río Santiago siempre fue un referente como paseo, como productor de hortalizas, como generador de industrias, ¿no? O sea, siempre fue parte de nuestra historia, pero en algún momento se le señaló y se le hizo parte de ese sistema capitalista industrialista, ¿no? En el que ya no era un elemento natural, sino se convirtió en un brazo más de la industria y entonces resultó ser la cañería de todo el sistema industrial, pero añadido también todo el sistema doméstico de desechos de la metrópoli, pues ya metrópoli, ¿no?
Entonces, el caso del niño Miguel Ángel, pues ya lo dijiste tú, o sea, vino a visibilizar, también vino a internacionalizar el tema, vino a poner en la mesa un problema que se empezó a discutir cuando se empezaron a echar la culpa ahí todos los actores sociales en su momento, ¿no? Pero ahí fue como cuando dijimos, espérense, vamos a dilucidar todo este problema porque no es culpa de un niño. Tenemos una ciudad que tiene 100 años contaminando un gran sistema hidrológico, porque cuando taparon el río San Juan de Dios, que fue nuestro primer colector general, ¿no? Y dijeron, no, pues ya no sirve, pues hay que taparlo. A ver, ¿cuál sigue? Ah, el que está más cerca. Entonces, ese es uno de las funciones que ha fungido en las últimas décadas el río Santiago. Ahora, ¿qué es posible solucionarlo? Sí, pero ya lo dijo la doctora Torres, a largo plazo, pero si no se empieza ahorita, entonces va a ser a nunca plazo, ¿no? Entonces... Muchas gracias, doctora. Doctora Raquel Gutiérrez Nájera, su opinión sobre el tema. Bueno, yo siempre he abordado el tema del río Santiago desde la perspectiva de la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago. Desde el 97 que empecé un poco a adentrarme en el análisis desde el punto de vista de políticas públicas y planeación en esta región hidrológica. El tema era el lago de Chapala, la disponibilidad de agua y el reparto que se hacía año con año de si Chapala era una carga para toda la región o no. Y entonces era como la discusión principalmente en los 90, como del 90 al 2000, cuando empezó el tema de la presa de Arcediano, aquí en la zona metropolitana en el 2000, para tratar de traer agua y suplir un poco al lago de Chapala en el abasto a la zona metropolitana de Guadalajara, pues empezamos, cuando menos yo desde el punto de vista de políticas, empecé a voltear los ojos al río Santiago, porque me tocó estudiar la manifestación de impacto ambiental y cómo estaban presentando toda el traer agua a la ciudad de este río. Y fue cuando dijimos, caray, creo que este río, su agua es difícil que sea en el corto plazo potable o pueda servir para el abasto de agua a la ciudad. Y entonces empezamos a volver los ojos a esta parte, ya no el Alto Lerma, Chapala, sino ahora el Santiago. Y pues vimos que era efectivamente uno de los ríos más contaminados del país y que su historia quizás se acrecentó cuando el corredor industrial del Salto, que fue un detonante pues muy fuerte. Diría que ahí comenzó el proceso de contaminación, ¿no? Arrastrar lo que ustedes Así estimen, es, ¿no? en toda la parte del ecosistema regional, económico, ambiental y social, ¿no? Y obviamente que nos preocupamos por el desarrollo económico, pero no nos preocupamos por las externalidades que el desarrollo económico iba a ocasionar precisamente en el río, que era como el parteaguas, ¿no? Por así decirlo, y base muy importante para la productividad, para el turismo, para la recreación, vaya hasta la pesca, porque tenía buena producción de peces. Y entonces vemos cómo todo este proceso que se dio productivo, urbanístico, etcétera, pues vino a ir ocasionando lo que yo denomino la contaminación acumulada en el tiempo, ¿no? Porque todos los seguían mandando sus descargas al Santiago y todos estaban en norma. Pero lo que pasa es que la norma oficial mexicana no mide. Es muy laxa, exacto, digamos. Y no mide la contaminación acumulada. Entonces parte de que estás en norma porque estás descargando X cantidad de tal contaminante, entonces no pasa nada. Pero la norma no mide que si ese contaminante se está enviando por 30, 20 años, pues obviamente que el impacto que va a ocasionar en el ecosistema ripayo es nefasto. Y hasta acabar con su propia capacidad de resiliencia.
¿no? Que es el caso que tenemos ahorita. Que sería el problema que tiene actual, ¿no? No se puede regenerar, está demasiado contaminado. Sí. Doctora, permítanos las tres doctoras, por favor, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es el desastre ambiental del río Santiago, ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es la contaminación grave del río Santiago, este desastre ambiental en Jalisco. Y bueno, básicamente a raíz de lo del niño Miguel Ángel López Rocha en 2008, posteriormente, meses después, se emitió por la Comisión Estatal de Derechos Humanos una macro recomendación. Después de eso, yo les pedí 12 años, hace ya de eso, ¿qué se ha cumplido de esta macro recomendación? En papel, todo el mundo dice que ha cumplido la parte que les corresponde, pero ¿realmente es así? Esa sería una pregunta. También un tema es que lo que requiere esta cuenca quizás es una declaratoria de emergencia ambiental, tanto por los tres niveles de gobierno, pero nadie se atreve, ni el estatal ni el federal. Quizá el Víctor Manuel Toledo, el actual titular de Semarnat, a fines del año pasado, el 2019, dejó entrever la posibilidad de que así sea, pero nadie se atreve a hacer esta declaratoria, doctora. Yo creo que hacer la declaratoria de que es una zona de alto riesgo por parte de los tres niveles de gobierno va a ser difícil, por lo que implica en cuanto a lo económico, a lo político, dejando de lado todo aquello que pueda implicar las vidas de los que están ahí. Si revisáramos quiénes habitan esa zona, pues no son realmente quienes tienen un poder adquisitivo mucho más alto. Claro. Entonces, ahí está la gente rezagada, expulsada, y que va a vivir a esos espacios porque son los más económicos para hacerlo, sin obviar que han sido también engañados por donde están habitando. Entonces, declararlo como zona de alto riesgo o en crisis sería un costo elevado en cuanto a lo económico, pero están dejando el costo social y ambiental de lado. Creo que sería muy importante que se hiciera algo por parte de todos nosotros como académicos, la sociedad, de estarnos manifestando de manera constante y recurrente. Así no es. Hay cuestiones que platicábamos hace un rato con la doctora Raquel, de qué se necesitaría hacer, quiénes son los responsables de esa negligencia, de esa omisión, que en este momento, como tú comentabas, ¿no? Tenemos enfermedades no solamente de insuficiencia renal, hay cáncer, hay diabetes, hay cuestiones, trastornos, incluso de esquizofrenia, ¿no? Que se generan a partir de los metales pesados que se encuentran. Y no estaríamos hablando también solamente de un río contaminado de agua, tenemos un río vaporoso, un río que sale ese espacio del agua, que como bien decía Sofía, estamos contaminando el aire, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando nuestros mantos freáticos. Realmente mencionar que es un Chernobyl, creo que también nos quedamos cortos, porque veríamos qué se hizo después de ese desastre en Chernobyl. Se hizo algo y aquí nosotros seguimos tratando y contaminando el agua sin hacer nada. Muy bien. ¿De la macro recomendación se ha cumplido algo, doctora? ¿Qué nos comenta? Mira, fíjate, en Chernobyl se fue la gente y no dejaron construir nada, ¿no? Acá se sigue construyendo. A los alrededores, ¿sí? ¿Cuántos fraccionamientos hay cerca? ¿Cuántas zonas industriales, cuántas industrias se han seguido instalando? ¿Cuántos pesticidas, cuántos químicos se siguen echando? ¿Cuánto de nuestros desechos domésticos o industriales incluso de la zona metropolitana de Guadalajara se van sumando al río Santiago? Entonces, no se ha cumplido porque se sigue el mismo sistema como si no pasara nada. O sea, la ciudad sigue su curso, sobre todo la ciudad, y lo digo porque es el mayor contaminante de esa zona. Ahorita la doctora Alicia Torres puede hablar de ese discernimiento de áreas de producción, pero no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque esto ya no nada más es una zona degradada, sino también se ha convertido en lo que se llaman las zonas de sacrificio, en que la sociedad más pauperizada, con menos recursos, se está instalando ahí porque es lo que menos cuesta
en cuestiones económicas, pero a la larga la sociedad en general está gastando mucho en medicamentos, en tratamientos, en defunciones, en baja productividad de las generaciones jóvenes porque están enfermas, ¿sí? ¿Hacen daño las drogas? Sí. Ahí hay el problema de las adicciones, ¿no? Y lo meto porque es un comparativo con todos los tóxicos que se revierten al medio ambiente, y el medio ambiente es todo lo que ya dijo la doctora Alicia. Eso es igual de tóxico, progresivo y mortal, igual que las drogas. Entonces, ¿en dónde estamos parados ahorita? En una zona de vacío político, hay una negligencia institucional. La negligencia institucional es como si tienes un hijo enfermo en casa y no lo llevas al doctor. No estás haciendo nada, y como ya lo dijo Einstein, ¿no? O sea, estás haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. No Gracias, se puede, doctora. ¿no? Bueno, recientemente también la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejó entrever la posibilidad de emitir una segunda macro-recomendación. Obviamente después vino el regaño del gobernador y como que reculó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dijo, pues mejor vamos a hacer un macro recorrido por esta zona. Y en tema de políticas públicas, doctora Raquel Gutiérrez, usted que ha estudiado este tema político, ¿realmente hay políticas públicas para lograr saneamiento en esta zona o prácticamente también como la macro-recomendación, puro papel nada más? Yo creo que, como bien dices, hasta ahora pudiéramos decir que toda la región hidrológica ha tenido una política diferenciada. Y digo diferenciada porque nosotros en el 2015 publicamos un estudio a profundidad de toda la región hidrológica y tratamos de ver cómo había sido la actuación en el ámbito federal, estatal y municipal en todo, a lo largo desde el Estado de México hasta el Océano Pacífico. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero encontramos que en la parte Lerma-Chapala, que quizás es una de las cuencas también muy contaminadas, sobre todo en la parte de Lerma, por toda la zona industrial que tiene también, había habido una política federal tendiente un poco a la conservación, sobre todo en función del lago de Chapala y algunas zonas boscosas que están alrededor, sobre todo donde nace la región hidrológica. Pero llegando al Santiago, pudiéramos decir a Nayarit, había una ausencia total del gobierno federal. Lo que había eran esfuerzos del Estado de Jalisco y de los municipios que viven alrededor de la cuenca. Y yo, recuperando un poco la historia, pues es también por la presión que se empezó a dar por toda limpiar el río Santiago de la ciudadanía de Salto y Juanacatlán y parte del lago de Chapala. Y entonces hicieron algunos instrumentos de declaratorias de cerros, del Chupinaya o de Cerro Viejo, etcétera. Pero el saneamiento siempre lo redujeron a la planta de tratamiento. No tuvieron otra política adicional a ella. Pero si también nos vamos a toda la región, recordando un poco ahorita con los comentarios que hacían tanto la doctora Alicia como Lupita, yo decía, bueno, es que en el sexenio de... No recuerdo si en uno de los sexenios trabajamos mucho por una ley reglamentaria para toda la región hidrológica. Y esta ley reglamentaria, la región Lerma-Santiago-Pacífico, pretendía dar un manejo diferenciado precisamente a toda la región, tomando en cuenta el Estado de México, Guanajuato, otro tipo, Michoacán, otro tipo de contaminación, el lago de Chapala y Jalisco. ¿Qué pasó? La aprobó el Congreso de la Unión, pero cuando la tuvieron que publicar, promulgar, como dije, en el Diario Oficial de la Federación, la vetó Vicente Fox,
esta ley general para la región hidrológica. Y era todo un poco abonándole a buscar recuperar los valores ambientales y obviamente por todos los intereses económicos que Vicente Fox tenía en la parte del estado de Guanajuato, ¿no? Que ahorita es también un gran tema. Y después de ello buscamos esta declaratoria que ya comentaban, la declaratoria por emergencia y salubridad ambiental, una especie de combinación entre la ley de salud y la de medio ambiente. Y también todo el mundo la aprobaron en unas partes, en otras no, se quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque una declaratoria como esta que pretendíamos de emergencia implica una acción, una dirección, un presupuesto y una normatividad ad hoc a la zona. Y obviamente que cuando implican presupuestos y presupuestos de alto aliento, no de los más de 1,000 millones que van aquí Jalisco en las plantas, ¿no? Estamos hablando de son 1,000 millones y anunció en esta macro recorrido 2,000 millones. Sí, ¿no? Sí, entonces para todo un sistema de presas. Se quedó también en stand-by y ante eso dijimos, bueno, ¿qué hace? Como decimos, ya nada más falta que venga el Papa a ver si con él, con otra encíclica podemos mover voluntad. No, pues por eso fue que en el año pasado pues metimos las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esas sí le obligan al gobierno, al Estado mexicano. Que se pronunció ya al respecto. Y que ya también se pronunció y que si no las cumple, ya le dijo la presidenta de la comisión, lo veo en la Corte. Entonces, pues yo creo que aquí la diferencia de todas estas acciones es que hay un organismo internacional que va a estar atento a que ahora sí se haga algo. O sea, ya es un desastre, no podemos seguir con los obviando ante tanta enfermedad y tanta vulnerabilidad de toda la gente que vive en nuestras poblaciones. De esta zona, Así de las es. poblaciones ribereñas sobre todo. Claro. Bueno, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, la segunda en esta emisión. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción Canal 44 y el CUSH. Bueno, y en este macro recorrido que recientemente realizó el gobernador junto con también la Comisión Estatal de Derechos Humanos y quienes decidieron sumarse también a este macro recorrido. La doctora estuvo ahí, ya nos platicará un poco de este macro recorrido. Se anunció una inversión de 2,000 millones de pesos para acciones de saneamiento, pero como decía la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, pues se sigue insistiendo en una política de plantas de tratamiento que han demostrado ser un rotundo fracaso. Las que están ahí instaladas están inservibles y quién sabe si vayan a operar bien las que se pretende instalar en esta zona. Este río es un ejemplo perfecto del fracaso mexicano en la protección del medio ambiente. Esto dijo el periódico New York Times. ¿Ustedes estarían de acuerdo, doctora? Totalmente de acuerdo. Creo que lo comentaba en su momento, la política de saneamiento del agua para el río Santiago, el lago de Chapala, como bien lo comenta la doctora, desde Lerma, Chapala, Santiago, ha sido un fracaso. Tal es así que tenemos la muestra fehacientemente, está altamente contaminado el río. Y qué pensar que nosotros pudiéramos como revertir esa contaminación con la misma receta de hace años. Se mencionaba en el macro recorrido, bueno, que había diferentes niveles de poder accionar, ya que el agua es federal, es agua de la nación, entonces quien debía intervenir mayormente en esos cuerpos de agua pues era el gobierno federal. Y que sin embargo el Estado estaba aportando estos 2,000 millones de su bolsa, por así decirlo. Sin embargo, hablar de 2,000 millones de pesos para todo lo que viene siendo el río Santiago, para el saneamiento de esto, me parece que es poco, pues cuánto costó la planta de tratamiento del ahogado que no funciona en su totalidad, que no trata metales pesados y que supuestamente la tercera etapa del crecimiento de la planta de tratamiento del ahogado iba a ser para este nivel 3, que el nivel 3, decía el gobernador, era para el tratamiento de metales pesados. 800 millones de pesos para la ampliación, para tratar este tipo de metales
no es congruente con lo que se pretende hacer. También es cierto que no se tiene como un estudio de todos los contaminantes que tiene el río, porque no solamente son los contaminantes que están normados, hay contaminantes emergentes que no están considerados. Si bien es cierto, podemos cumplir la norma y acumularse todos estos elementos que también dañan al cuerpo, porque el brazo del río Santiago está cortado en Ocotlán, no le sale agua de Chapala. Le sumas a eso los contaminantes emergentes que no están normados, por más que cumplan la norma, pues hay contaminantes ahí en el lago, ¿no? Entonces, ¿cómo considerar que esto lo vamos a resolver a partir de plantas de tratamiento de segundo nivel, que son nada más para cuestiones biológicas o de basura sólida? Y entonces, ¿dónde quedan los metales pesados, no? Vamos a gastar 2,000 millones, que ciertamente es insuficiente, pero considero desde mi punto de vista, pues que los estaríamos tirando al drenaje. Y ese drenaje es el río Santiago. Bien, muchas gracias, doctora. Y efectivamente, 2,000 millones que nada abonan a este grave problema de contaminación, de degradación que afecta, decían ustedes, a más de 500,000 personas que viven en esta zona y que nosotros en el área metropolitana vemos como que es un problema lejano, pero también lo podemos llegar a sentir en nuestra propia casa, doctora Sofía. Bueno, hablando ahorita de este asunto de que siempre hablamos del río Santiago, ¿no? Y siempre hablamos del Salto porque es como lo más evidente, lo más concentrado, lo que se ha internacionalizado, ¿no? Pero este pensamiento de pensar en los arroyos, en todos los sistemas hidrológicos como parte del sistema del Servicio Público de Cañerías, pues eso viene desde el Porfiriato, pues, pero sin irnos tan lejos, el sábado llevé a los estudiantes aquí al sistema del Canal Patria Temajac, la experiencia. O sea, va cambiando el agua en Colomos y dices, qué bonita está el agua, ¿no? Es parte de la plusvalía y del servicio ambiental. Pero en cuanto vas pasando a Temajac, que donde ya separaron el agua de lluvias y del Colomos con un canal aparte para los drenajes, apenas, o sea, desde los 70s, la gente de toda esa zona ha estado viviendo algo parecido a lo del Salto, ¿no? Entonces, eso está separado. Y ya cuando vas llegando a Lusitania, Autocinema, la experiencia, no te puedes ni bajar del carro. O las mesas coloradas, como decían. O más allá. Entonces, allá en Periférico y la experiencia está una planta separadora de basura. Hasta ahí. O sea, todo lo que arrastran, ramas, sillones, botellas, ¿no? Hasta ahí es todo lo que sucede. De ahí en fuera el agua tal cual está contaminada va al río Santiago, ¿no? Las mesas coloradas, Villa de Guadalupe, todas estas, por decir algunas, pero está Santa Cecilia, está Jalisco, está Urbiquintas, o sea, todas esas colonias que tienen un paisaje maravilloso, pero es un imaginario, porque todo lo que se respira, todos esos vapores, y luego nos preguntamos, ¿por qué hay tanta gente con asma, con alergias, con cáncer, con problemas incluso neurológicos, psiquiátricos? Si tú mapeas o georreferencias todos estos tipos de enfermedades con el código postal y están muy relacionados a todo lo que es la orilla y la cuenca de el río Santiago y el río Verde, que es parte de, ¿no? O sea, es todo un sistema, pues. Así es. Y pensar que este es un problema ajeno a nosotros quienes vivimos en la zona metropolitana, pues es una percepción equivocada, porque, como mencionábamos, el agua que utilizamos incluso para bañarnos proviene de esa zona. Doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Sí, yo creo que el sistema hidrológico ya en la parte del Santiago Pacífico, que pudiéramos decir es lo más cercano a nosotros como zona metropolitana, pues forma parte de la zona metropolitana. Vayámonos a la calzada, la Independencia, ya la Barranca, Huentitán, Oblatos, vayamos caminando más la Mesa Colorada, más hacia abajo todo Iztlahuacán, va rodeando toda la zona metropolitana. Es parte de
la ciudad y es una de las fuentes de agua más importantes. Si nosotros vemos por qué se pensó en el Santiago para traer agua, para el abasto y suplir un poco al lago de Chapala, pues por todo el agua también que le llega limpia, relativamente limpia, del verde, en el punto de Arcediano, en la confluencia, y que después vienen y ahora ves todo un sistema hidrológico, como bien lo dicen las compañeras. Entonces, si nosotros no pensamos en el futuro de agua y del abasto de agua a la zona metropolitana con más seriedad y no pensar en medidas nada más que nos den lustre políticamente hablando, el futuro de la zona metropolitana es la guerra del agua, como bien lo dice Vandana Shiva, ¿verdad? ¿De dónde más vamos a traer agua? ¿No? Pues tenemos que recuperar todas nuestras fuentes, tenemos que recuperar todas esas áreas verdes que sirven de recarga, ¿no? La barranca, que aparte, que ya quisiera un país europeo tener la barranca que nosotros tenemos, con esa belleza espectacular que tiene. Yo estuve hace poco en Tuxtla por un intercambio que fui a un problema, temas del agua, y me llevaron a su barranca ahí de esta famosa que está, el Cañón de Sumidero. Y yo cuando fui, yo dije, pues estoy viendo sí, no la del Santiago, les dije yo, entonces, ay, no, doctora, que no, ya también ya tienen problemas de contaminación. Exacto, ¿no? Pero, entonces yo digo, tenemos que cambiar nuestro chip y pensar en seriamente una política de sustentabilidad. Y una política de sustentabilidad implica los tres grandes pilares, ¿no? El ambiental, social y económico. Y si la economía no va acorde a esto, con instrumentos de política, con normas adecuadas, con inspección adecuada. Bueno, que, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua tiene un solo inspector para toda esa zona, pues así es imposible trabajar. Bueno, yo les agradezco su presencia. Doctora Alicia Torres Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Lourdes Sofía Mendoza, muchas gracias también, doctora. Muchas gracias. Y doctora Raquel Gutiérrez Nájera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos. Bueno, muchas gracias. Regresamos después de esta pausa breve. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya volvemos. Con la participación de todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y algunas universidades privadas, llegó la 20ª edición Expo Profesiones al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, para ofrecer información a estudiantes de los últimos semestres de preparatoria sobre las licenciaturas de más reciente creación y orientarlos sobre los perfiles con mayor demanda en el mercado laboral. En este espacio se brindaron además talleres y charlas en las que profesionales exitosos de diversas áreas compartieron con los jóvenes sus propias experiencias en la elección de carrera y fueron sorteados 6 cursos gratuitos de preparación para el examen de admisión. Con el lema "De corazón y mente, piensa y decide", esta actividad fue organizada por la Coordinación General de Servicios a Universitarios, con la participación de las Coordinaciones de Control Escolar, de Innovación Educativa y Pregrado y la General Académica. Durante la inauguración de esta 20ª Expo Profesiones, el doctor José Alberto Castellanos Gutiérrez informó que a pesar de que existen 121 programas educativos en la Universidad de Guadalajara, el 60% de las solicitudes se concentran en 12 carreras, por lo que invitó a las y los jóvenes estudiantes a ampliar su panorama de estudios y tener en consideración las nuevas carreras con las que la Universidad de Guadalajara ha diversificado su oferta educativa, como las licenciaturas en Lenguas y Culturas Extranjeras, en Podología y Técnico Superior Universitario en Terapia Física, en Diseño, Artes y Tecnologías Interactivas, en Escritura Creativa o en Criminología, así como ingenierías en Negocios, en Logística y Transporte, en Videojuegos o en Geofísica, entre muchas otras. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Mire usted, recientemente se presentó un libro en el auditorio del CUCH, un libro denominado Vikingos, Frente Estudiantil Revolucionario y Liga Comunista 23 de septiembre. Aquí lo está en esta mesa. Y para hablarnos de este libro está con nosotros el maestro Jesús Morales Hernández, ex guerrillero y profesor en la licenciatura de Derecho del CUCH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Platícanos de este libro, tu libro. ¿Cómo surge la idea de escribir este documento? Sí, mira, surge de que queremos rescatar la historia, los sobrevivientes. Porque se ha dado el caso de que hay muchas personas por ahí queriéndose adjudicar la historia, anduvimos, fuimos, somos, y son los que corrieron. Corrieron 25, 30 años. Incluso algunos nos traicionaron. Y regresan y ahora todos se quieren adjudicar la historia y viven de ella. Entonces dijimos a algunos sobrevivientes, ¿sabes qué hay que escribir? Yo ya había escrito algunos otros libros. Escribí mi primer libro, que es Memorias de un guerrillero, que es mi participación personal en la guerrilla. Y otros libros más. Este es el 10º libro. 10º. Maestro, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Vikingos, el Frente Estudiantil Revolucionario y la Liga Comunista 23 de septiembre? ¿Es un solo movimiento o después llegaron a unirse estos tres movimientos? No, mira, nosotros nacimos como grupo de barrio Vikingos. ¿En San Andrés? En San Andrés. Ese fenómeno fue creciendo natural, pero creció tanto, que se le empezaron a unir todos los barrios de Guadalajara. Yo lo decía ahí que recorríamos, el fundador, Flavio, otros compañeros y yo, recorríamos todos los barrios. Logramos aglutinarlos casi a todos, solamente 2 no. De todo Guadalajara, solamente 2 no. Se unen a San Andrés, al grupo Vikingos. Crecimos, después incursionamos en política estudiantil. Y en política estudiantil empezamos a tener candidatos a las presidencias de las sociedades de alumnos en todas las escuelas de la universidad y empezamos a ganar también. Tenemos una gran simpatía en contra de aquella organización de negro historial, la FEC, Federación de Estudiantes de Guadalajara. Les empezamos a ganar. Ganamos la Prepa Jalisco en la mañana, la Prepa 2 en la mañana, en la tarde, la vocacional, muchísimas, las secundarias. Empezamos a ganar las sociedades de alumnos y llegó un punto en que dijimos, creo que había cambios políticos en el país. Era el cambio ¿De qué año estamos hablando, maestro? del 69. Bueno, Vikingos empieza en 65, pero al finalizar el sexenio de Díaz Ordaz, iniciando el de Echeverría, ¿no? Exactamente. Cuando se viene ese inter, llega un presidente pariente de la familia Zuno. Es el yerno de don Guadalupe. Entonces dijimos, oye, creo que podemos hacer una alianza con ellos, porque ellos habían tenido el control de la universidad antes de Carlos Ramírez. Dijimos, nosotros ya crecimos tanto y ellos creo que les interesaría recuperar la universidad. Maestro, perdón que te interrumpa, una pregunta. ¿Cuál fue el contexto sociopolítico o incluso económico de esa época que hiciera que ustedes dijeran, bueno, vamos a aglutinarnos en estos grupos de guerrilleros en Vikingos? ¿Cuál era el contexto en ese momento? No, es que todavía no llegamos a ese punto, porque lo que hacemos es cambiar el Vikingos por Juventudes Juaristas para incursionar en política, en política legal, no ilegal. ¿Y qué sucede? Que hacemos las pláticas, no funcionó, no hubo tal apoyo, porque la vieja FEC le cobra la factura a Díaz Ordaz y le dice, oye, el movimiento del 68 nosotros les apoyamos a ustedes, gobierno. Nos acusan hasta de haber traicionado el movimiento estudiantil del 68. Y ahora, con los parientes políticos del presidente electo, Luis Echeverría, ¿nos van a quitar la universidad? ¿Con los Vikingos, con el FER?
Ahora, en la historia de Jalisco y de la zona metropolitana, me voy a referir a ello concretamente, hubo algunos episodios que se vinculó siempre con la guerrilla, con la Liga Comunista 23 de septiembre, por ejemplo, incendios y algunos explosivos colocados en los famosos almacenes Franco, juguetería Ramar. ¿Qué tuvieron que ver ustedes como organizaciones que en ese tiempo estaban en Vikingos, en la Liga Comunista? Son diferentes organizaciones. Cuando nosotros conformamos el FER, ya según eso, con esa alianza que fracasó, consiguen ellos la autorización para asesinarnos y nos hacen la primer matazón en la Escuela Politécnica el 29 de septiembre de 1970. Ya para eso, nosotros nos tuvimos que ir a la clandestinidad el 29 de septiembre del 70 como FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Juventudes Juaristas desaparece, nos convertimos en Frente Estudiantil Revolucionario. Decían, ¿por qué no federación? No, porque somos un frente de lucha. Cuando nos vamos a la clandestinidad como FER, empiezan a llegar grupos guerrilleros de todo el país, que andaban por allá, grupitos chicos. Los procesos que lo había formado Raúl Ramos Zavala, Arturo Salas Obregón, el fundador de la Liga, es él, Arturo Salas Obregón, alias Oseas, se viene Sarmiento, muchas organizaciones guerrilleras. Y desde Jalisco se expandieron a distintos estados del país. Claro. Entonces vienen a conocer el fenómeno de FER, porque éramos miles. Llegamos a ser miles en un momento. Y ellos eran grupitos chiquitos. Se vienen y el FER nace de una alianza de vikingos, Juventud Comunista y un grupo que le decíamos el Grupo Sonora, que los dirigía el Clark, Juan Manuel Rodríguez Moreno, alias el Clark, que murió preparando un explosivo aquí en el Bosque de la Primavera. Entonces, el Vikingos, que se hace Juventudes Juaristas, y el FER es Vikingos, Juventud Comunista, Grupo Sonora. Y se vienen los grupos guerrilleros y convocan a hacer la unidad. Entonces, FER ya cambia, FER, todas las demás organizaciones guerrilleras, y nace la Liga Comunista 23 de septiembre. Hubo otros grupos que no estuvieron de acuerdo. Táctica, estrategia, principios, muchas cosas. Maestro, desde la clandestinidad, si se puede mencionar, ¿qué acciones llevaron a cabo como Liga Comunista 23 de septiembre? Muchas, y te las voy a mencionar. Se trata de rescatar la historia. Claro, por supuesto. Entonces, surgen otras dos organizaciones aparte de la Liga, que son la Unión del Pueblo, que su característica fueron los explosivos, los bombazos. Son de la Unión del Pueblo, no son de la Liga. Y la otra organización guerrillera, las FRAP, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que hacen la acción del secuestro del pueblo de Guadalupe I. Y que con eso salgo yo liberado. 6 salimos liberados de la Ciudad de México. Ramón Gil Olivo, Óscar Astorga, Daniel Mesa Arias, Francisco Galar Silva, Mario Rivas Domínguez y tu servidor. Esa acción y el secuestro del cónsul norteamericano, Leon Hardy, lo hacen las FRAP. Rescatan a sus compañeros presos. ¿Cuáles acciones? Todos los de los bombazos son de Unión del Pueblo. La Liga hace otras acciones. Franco y Ramar tuvieron que ver ustedes. Son de Unión del Pueblo. Muy bien. Yo milité en 2 organizaciones, en la Liga y en la Unión del Pueblo. Bueno, maestro, pues muy interesante todo esto que platicas. Todo esto lo podemos leer en tu libro. Todo está en el libro. Muy bien. Me dicen, oye, faltó para leer más. Es que aquí faltaba, aquí íbamos a poner los testimonios de los demás compañeros sobrevivientes, pero estaban muy lentos. Entonces me dijeron, pues saca el tuyo. Y aquí está. Empieza el libro diciendo que nadie se adjudique la historia de nadie, que cada quien hable de su participación en la lucha. Muy bien. Como que ahora corrieron, traicionaron y regresan, fuimos. No. Le agradezco, maestro Jesús Morales Hernández, por haber estado con nosotros y platicarnos este libro, Vikingos, Frente Estudiantil Revolucionario y Liga Comunista 23 de septiembre. Maestro, muchas gracias. Gracias a ti y gracias al auditorio. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos.
Bueno, continuamos en la parte final de Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. Para hablarnos de la Cátedra de Humanidades Primo Levi y del CUCS nos acompaña la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora de esta Cátedra de Humanidades Primo Levi. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, le agradezco. No, gracias a ustedes por invitarme. Platíquenos de esta cátedra, doctora Primo Levi, Cátedra de Humanidades. ¿Cuándo surge esta cátedra y cómo surge la idea de crear esta cátedra? Bien, pues esta cátedra surge a propuesta del entonces secretario de la Embajada de Italia en México, Marco Bellingeri, profesor también de la Universidad de Turín y un gran admirador de Primo Levi. Él trae la iniciativa al entonces rector de Ciencias Sociales y Humanidades, Pablo Redondo, y le propone fundar una cátedra de humanidades en torno a la figura de Primo Levi y a sus intereses vitales. Esto fue en 2011. Se fundó la cátedra y se inauguró en septiembre de ese mismo año 2011 con una conferencia de Baltasar Garzón, ese juez tan conocido, juez español de la Audiencia Nacional de España, digamos célebre por haber hecho justicia de alguna forma con Pinochet, ¿no? de haber logrado neutralizarlo y meterlo y que fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, se inaugura en 2011, septiembre, y desde entonces no ha dejado de tener actividades esta cátedra en honor a Primo Levi y a todo lo que significa para él la vida. Es decir, él era un químico, por ejemplo, entonces la cátedra... De hecho, doctora, le quiero preguntar, ilústrenos quién era Primo Levi. Bueno, Primo Levi, turinés, un autor turinés, que antes de ser escritor era químico. O sea, él cuando sucede la Segunda Guerra Mundial y es llevado a los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, él era químico, él todavía no escribía. Él tenía la intención de escribir algún día porque tiene una gran fantasía y era un gran lector. Era un gran lector, por ejemplo, sabía cantos completos de la Divina Comedia de memoria, y eso lo cuenta en sus memorias, y esto es su nombre. Bueno, él va a Auschwitz, vive todo ese terror, es sobreviviente del Holocausto, regresa a Turín, se pone a escribir sus memorias en un libro célebre, estrujante, que se llama Si esto es un hombre, que es una reflexión sobre lo vivido y padecido en los campos, pero también es una reflexión, digamos que sin dolor, sin violencia, sin deseo de venganza. Él solamente recuerda cómo fueron aquellos días de encierro, aquellos días donde, dice, la maldad estaba en todas partes, era una maldad sin odio, se te mataban sin odio, te exterminaban, pero sin pasión. O sea, él describe esos días y, bueno, concluye que, bueno, si Auschwitz existió, la historia tenía que cambiar, ¿no? Con el exterminio. Doctora, no solo como del pueblo. sobreviviente del Holocausto, precisamente leí que Primo Levi se suicida. ¿Cuáles fueron las causas exactas? Bueno, esa es una de las teorías, digamos, que Primo Levi se suicida después de que regresa a Turín, después de que tiene una vida, digamos, plena, que escribe, que da conferencias, que continuamente es llamado por los medios de la prensa o las universidades a hablar de su experiencia, de esas experiencias vividas. Y bueno, tiene una vida plena, se le ve alegre, tiene buenos amigos, tiene, digamos... Pero él escribe una trilogía, la trilogía de Auschwitz, compuesta por Si esto es un hombre, por otro que se llama La tregua y Los hundidos y los salvados. Y este libro, Los hundidos y los salvados, creo que nos da la clave de por qué ese gesto dramático final de su vida. Y él se pregunta, bueno, si murieron más de 6 millones de judíos, pero además de los judíos murieron otros tantos millones de seres humanos a causa de esa maldad sin sentido. Él hablaba de la maldad sin sentido. ¿Por qué sobreviví? O sea, ¿por qué me tocó sobrevivir? Quizá para contar mi historia, quizá para que a mí me toque recordarle al futuro que esto no debe volver a suceder. Pero finalmente, digamos que lo arrobó, la amargura lo arrobó el dolor y, según dicen, se tiró desde un tercer piso, pero se tiró dentro de su edificio. O sea, no pudo haber sido también un accidente. Por supuesto. No. Claro. Entonces, sin embargo, bueno, él ya había pensado en el suicidio porque lo escribe en uno de sus relatos. Muy bien. Doctora, nos queda minuto y medio de entrevista. Básicamente,
¿Qué hace la Cátedra Primo Levi concretamente? Porque acaban de tener una conferencia. Así es, sí, acaba de suceder el 17 de marzo pasado un seminario internacional al que invitamos a 2 personas muy importantes para el mundo de la reflexión sobre la Shoah, sobre el Shoah, que es el holocausto para los judíos. Hablaron también de geopolítica del Medio Oriente y hablaron de cuestiones importantes para esta reflexión continua sobre los derechos humanos. Y bueno, la cátedra organiza, además de seminarios, conferencias magistrales con personas que vienen a hablarnos de cualquiera de los ámbitos de interés de Primo Levi, que son muy amplios, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora de la Cátedra de Humanidades Primo Levi del CUCS. Doctora, muchas gracias. No, ¿qué va? Te agradezco. Gracias, con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias, hasta luego.